Gracias por tu palabra, porque este carácter que es el de Cristo, el verdadero, se forma en nosotros es por tu palabra, por lo que conocemos de Él, por habernos hecho uno con Él y por cada uno de los procesos que estamos viviendo como hijos tuyos. Proclamamos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Proclamamos, Dios, lo que creemos, nuestra fe en Cristo, la fe de Cristo en nosotros, que tenemos temor hacia tu nombre, hacia tu palabra, hacia tus verdades, Rey. Y que es tu Espíritu en nosotros el que nos ayuda a tener discernimiento para no desviarnos ni a la derecha, ni a la izquierda, ni pensar más de lo que está escrito, sino poder ir a tu palabra de verdad. Hoy te damos gracias por cada uno de nosotros, cada llamamiento, cada ministerio, Señor, que esta noche participa, Señor, de gloria de este tiempo. Gracias. Proclamamos que Jesucristo es el Señor para tu gloria, Padre, y que es tu Espíritu. Y es que es por tu Espíritu que le podemos llamar Señor. Recibe toda la gloria, Cristo Jesús. Amén. Identidad ministerial. Es el tema de los días lunes. Creo que debe ser la primera asignatura de todo instituto bíblico, de todo seminario, de toda entidad que quiera formar y preparar hombres de Dios para un ministerio. Debe empezar por la identidad ministerial. La persona debe tener claro su llamamiento, su vocación, sus dones, o si no va a perder 6 años en un seminario, va a perder 3 años en un instituto bíblico, va a perder 3 o 6 meses en alguna institución, si uno va a estudiar tal vez con la conciencia natural y humana de que tiene un ministerio, un llamamiento, me voy a preparar para ser pastor, y realmente no tiene ese llamamiento, esa vocación, lo que va a hacer es perder el tiempo y va a terminar confundido o confundida. Entonces, cuando uno tiene identidad ministerial, sabe su llamamiento, sabe el ministerio, conoce la vocación, conoce los dones con que Dios le ha equipado para ejercer el ministerio, y se da cuenta que el instituto bíblico, el seminario, las escuelas de formación, los lunes de liderazgo son como un equipamiento o un complemento a un llamamiento que Dios nos ha hecho. Lo que estamos haciendo los lunes es recibiendo unas instrucciones, pero esas instrucciones son un complemento al llamamiento que Dios le ha hecho a usted. Porque si Dios le ha hecho un llamado, ese llamado viene ya con un equipamiento. Cada uno tiene su equipo ministerial, su llamamiento, su vocación, sus dones, sus talentos, sus habilidades, la ciudad, el barrio, el lugar, la gente. Bueno, eso está en el material con que va a ejercer ese ministerio. Entonces, tenemos ese privilegio de llevar meses estudiando este tema. Para mí no es gravoso repetirlo, recordarlo, refrescar cada una de las etapas de un llamado genuino y verdadero de parte de Dios, darles claridad en algunas cosas, recordarles también que el propósito es que usted tiene que tener claro el llamamiento que tiene, los dones, lo que Dios le ha dado. Estamos hablando de identidad ministerial y estamos desarrollando este tema en 7 etapas que debe tener todo llamamiento genuino, todo llamamiento verdadero de parte de Dios. ¿Cuál es la primera etapa de todo llamamiento divino? El llamado, listo. ¿Cuántas clases de llamados hay? 3, los llamados por ellos mismos y los llamados por otros. Hay gente que Dios llama, los que Dios llama, hijo de Jesús. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Otros vienen en el nombre de ellos mismos y eso sí reciben. Y otros se dan gloria unos a otros y se llaman esos mismos. Hasta eso es la bienvenida. Segundo es la confirmación del llamado. Dios confirma ese llamado. Dios siempre confirmó ese llamado. Vamos a mirarlo y verá. Porque es que uno lee Efesios 4:11. ¿Y qué dice Efesios 4:11? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros. Vamos a leer Génesis, Éxodo. Vamos a leer Éxodo. Vamos a mirar a quién constituye Dios también, porque es que uno lo lee así. Éxodo capítulo 7, verso 1. Éxodo capítulo 7, verso 1. El Señor dijo a Moisés, mira, yo te he constituido. ¿Quién llamó a Moisés en Éxodo 2 o en Éxodo 3? Dios lo llamó, pero ya en Éxodo 7, ¿Dios qué hizo?
Lo constituyó Dios ¿para qué? Para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, Faraón era la máxima autoridad en ese tiempo sobre la tierra. Dios llama a Moisés. Pero después de que Dios llamó a Moisés, lo segundo que hizo fue ¿qué? Confirmarlo. O sea, cuando Dios lo confirma, porque Dios lo está enviando, lo confirma por Dios sobre Faraón, quiere decir Moisés, usted será la máxima autoridad sobre la tierra, Moisés. Después de mí, Moisés, está usted, ahí no está Faraón. Entonces uno cree que el llamamiento olímpico es clásico, no, Dios me llamó y yo arranco, no. Si Dios llama, ¿quién es el que constituye? Dios. Vamos a leer un ejemplo en el Nuevo Testamento, Primera de Timoteo capítulo 2, verso 7. De constitución, vamos en el segundo punto recordando. Identidad ministerial, 7 etapas que se deben vivir, una por una, en su orden, en todo llamamiento divino. El llamado, Dios llama con nombre propio. Segundo, Dios constituye. Dios confirma ese llamado. Confirma ese llamado. Primera de Timoteo 2:7 dice las Escrituras: para esto yo fui constituido ¿qué? Predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Dejémoslo ahí, la constitución, la confirmación. Entonces hablábamos de 3 niveles de confirmación, eso está en el material. Dios mismo confirma, el ministro que ha sido llamado, y después viene una autoridad establecida por Dios, seria, madura, viene a confirmar ya un llamamiento de parte de Dios y una confirmación de parte de Dios. ¿Cuál es la tercera etapa de todo llamado verdadero? ¿La qué? La formación. Dios no envía a nadie sin haberlo formado, capacitado. ¿Qué va a formarle Dios? ¿Letra, teoría? No. Cuarto, ¿Dios qué? ¿A quién va a enviar Dios? ¿A quién qué? A quien Dios ha llamado, confirmado, formado, es el que Dios va a enviar. Quinto, Dios le va a dar una provisión. Lo más importante es tener Cristo y la fe, y el obrero es digno de su salario. Sexta etapa, uno va seguro, usted puede ir tranquilo, que lo envía a una zona roja, vaya tranquilo que va guardado. No, pero voy a ir, si no va enviado, no se va, si usted no va enviado, no vaya ni a la 15. Y séptimo, el premio, la honra. Qué bueno poder empezar un ministerio en el orden de Dios y terminar bien. Y decir como el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos en el punto número 6. ¿La qué? La protección. Entonces yo le invito a que ahí la página número 6 del manual, la protección del ministro. O sea, esto lo que nos debe es afirmar, nos inspira seguridad. Dios protege la vida del ministro llamado antes y durante la misión. Nosotros venimos guardados por Dios desde antes ya venimos protegidos. Cuando Dios llama a una persona, no sé si tengo el texto allí, pero no lo tengo, tampoco se ha cerrado el paréntesis por esa causa. Usted puede poner ahí, sí está. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9 al 11, ya que estamos allí. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9 al 11. Y le voy a asegurar con este texto, Dios protege la vida del ministro que ha sido llamado. Yo no sé si usted ha entendido el mover de Dios, si usted está sensible a lo que Dios está haciendo a nivel de iglesia, si usted la tiene clara, que estamos por las Escrituras, según Hebreos 9, el 9 al 11, para hablar de algún texto que hable de reforma, de cambios, de transición, de gloria mayor, de gloria postrera, que habla las Escrituras, donde la palabra de Dios está destapando de una manera que nos confronta a nosotros y confronta a un sistema, donde se toman riesgos, donde hablar de cambios para la iglesia, hablar de la predicación de la palabra de Dios. Nosotros como ministros, si todos los ministros de Cali predicamos la palabra de Dios como tiene que ser, las Escrituras como tienen que ser, y en el tiempo de Dios, como decía Pablo en Colosenses 1:25,
anunciamos cumplidamente la palabra de Dios, se nos cae todos los métodos y todas las torres que hemos construido. Estamos hablando que se toman riesgos en esta misión. Se toman riesgos de que se levante el sistema y muchas otras cosas. Pero vamos a leer 2 Timoteo 1, 9 al 11. La protección. Dice, ¿quién nos salvó? ¿Dios te va a salvar o ya nos salvó? El Evangelio de Cristo no es a futuro, no es a promesa, no es Dios te va, no. Nos bendijo, nos salvó, nos guardó, nos protegió, nos sentó en lugares, ¿qué? Celestiales. Y ese nos lleva a la obra de la cruz donde todo fue consumado. Y llamó con llamamiento, ¿qué? Este es un llamamiento santo, poderoso. Dice, no conforme a nuestras, o sea que el llamamiento no es conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Usted y yo por qué estamos aquí? ¿Por nuestras obras o por el propósito de Dios? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, la gracia de Dios es eterna, no es nueva. Y nos dieron la gracia antes. De paz que usted y yo recuperamos ya la identidad como hijos, por eso disfrutamos. Y ahí le hago un paréntesis, por eso disfrutamos. Por eso disfrutamos, la palabra disfrutar, porque ya nos lo dieron todo. Verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada. ¿Qué? Pues esta gracia que nos dieron desde antes de la fundación del mundo. Por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo. Juan 1:17, por medio de, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de la manifestación de la gracia de Dios. El cual quitó la muerte y sacó a luz, ¿qué? La vida y la inmortalidad. La inmortalidad por el Evangelio. Somos inmortales. Vamos a leer antes de, bueno, terminemos el 11. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Vamos a mirar ahí el párrafo que tenemos en el punto número 6. Un ministro en Cristo es inmortal si el propósito de Dios no se ha cumplido en él. Él puede estar confiado en la misión donde Dios lo ha enviado porque va guardado, va blindado, va protegido. Nosotros somos inmortales. Si no ha cumplido la... Y hablo de lo inmortal de lo que tal vez uno teme, a esta naturaleza. A la carne, porque usted y yo, ni siquiera, según la Escritura, ni siquiera usted y yo nunca más vamos a volver a tener muerte espiritual. Nunca, nunca. Así fallemos. Nosotros ya no experimentamos muerte espiritual. El que se hace uno con Cristo, dice Efesios 4:30, no contristéis, ¿qué? Contristéis. Y 1 Tesalonicenses 5, el 16 al 18, el 19 dice, no apaguéis el espíritu. Muy diferente a estar muerto espiritualmente. Cuando tú y yo fallamos, ahora en esta gracia, en esta libertad, en este gozo, en esta bendición, fallamos, duele más. Porque como nos hemos hecho uno con Él y tenemos un Cristo vivo, yo no sé si a usted le ha pasado, duele más. Y uno siente el timbronazo más. Muerte espiritual ya no hay porque nos hicimos uno con Él. Pero sí dice, apagamos y contristamos, ¿qué? El espíritu. Y por allá Santiago 4:5. Vamos a mirarlo, a ver si ese es mucho texto. Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela, ¿qué? Celosamente. Nos anhela. ¿En cuántos tenemos el Espíritu en nosotros? Somos templo del Espíritu, amén o no amén. Nos anhela celosamente. Y el llamamiento y los dones, dice Romanos 11:29, son, ¿qué? Irrevocables. Vamos a leer ahí en la protección del ministro, vamos a leer Mateo 9:35 al 38 para explicarles algo. Mateo capítulo 9, y a la vez podríamos ir enlazando la séptima etapa, que es la recompensa del ministro, que no es otra cosa sino Cristo. Mateo capítulo 9, ahí vamos a entrar a explicar algo bien necesario en este tiempo. Mateo 9:35. ¿Qué dice el título? La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos
y predicando el evangelio del reino. Si usted sabe que es meterse en una sinagoga y en una sinagoga predicar el evangelio del reino cuando allá la predicación era otra, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, ¿qué trae el evangelio del reino? Sanidad, ¿no? Libertad, restauración. Verso 36. Y al ver las multitudes, ¿dónde estaba metido Jesús ahí? En las sinagogas. ¿Dónde estaban las multitudes en este contexto? En las sinagogas. Tuvo compasión de ellas porque estaban, ¿qué? A pesar de que estaban en las sinagogas, ¿cómo estaban? Como ovejas que no tienen, y estaban en las sinagogas. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros, ¿qué? Pocos. Tremendo. Y mire lo que le dice a los discípulos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. El Señor ve la necesidad. Está en la sinagoga. Y dice que ahí mismo en la sinagoga les predicaba el evangelio del reino. Pero vio las multitudes. Y dijo, están como ovejas que tuvo compasión. La palabra compasión es tener que dolor. Dolor por ellas. Tuvo dolor, compasión por ellas. Las vio desamparadas, sin propósito, sin rumbo, sin guía, sin pastor, sin dirección. Y estaban en las sinagogas, y las sinagogas tenían director, y tenían doctores, y maestros, y tutores, y guías, y gente que llevaba 50 años leyendo la Biblia. Y los vio como ovejas que no tienen pastor. Él dijo a los discípulos, la mies es mucha, la cosecha, las personas son muchas, los obreros son pocos. Pero entonces les deja una tarea a los discípulos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esa debe ser tu oración y mi oración. Señor, envía obreros calificados, preparados, que hayan vivido tus procesos y tus etapas a la mies. El Señor manda a los discípulos a orar, pero lo poderoso es que los discípulos en medio de su oración, ellos son respuesta. Ellos al estar orando, mire el capítulo 10. Verso 1. Pero ellos fueron respuesta a sus mismas oraciones. Usted que está orando para que Dios haga la obra en su familia, haga la obra en Cali, para que Dios toque las vidas. Tenemos un trabajo doble dentro de la iglesia para renovar al pueblo y fuera para la gente que está bien perdida. Entonces es un trabajo hasta doble y más. Va a caer más. Pero mire el verso 1. Entonces llamando a sus 12 discípulos, va en el mismo contexto. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, lo que tú y yo tenemos, para que lo echase fuera. ¿Cómo? Pues la predicación no trae libertad, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, los hijos del trueno, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces el Señor los llamó, el Señor hace que ellos mismos sean respuesta a sus oraciones, pero siga el verso 5. Verso 5. A estos 12, Jesús, tenga ahí un momento, porque estamos hablando de formación ministerial. Es que a mí me gusta leer más Marcos 3:13. Es el mismo texto, sino que es que Marcos 3 le agrega un detalle ahí bien especial. Marcos 3:13 al 19. Y vamos a mirar las mismas etapas que estamos estudiando. Marcos 3:13 dice, después subió al monte, intimidad, comunión, y llamó a los que él quiso, llamado. ¿Vinieron qué? A él. Estableció a 12, ahí ya van las 3 primeras etapas, los llamó y los confirmó, el verso 14, para que estuviesen con él. Esa es la tercera etapa, formación. ¿Y enviarlos a qué? A predicar. ¿Es la cuarta qué? Etapa, ¿sí o no? Hagamos un alto. Le pasa que esa es mi personalidad. Yo soy así como muy rápido. Y aparte de eso, yo creo que la mayoría ya estamos claros en esta parte. Estamos hablando de cuántas etapas. 7 etapas. Ahí está la primera. Dice el verso 13, los llamó. ¿Sí o no?
Dice el verso 13, vinieron a él, y dice el verso 14, los estableció. Ahí está la segunda etapa, los confirmó. La tercera, para que estuviesen con él. ¿Por qué Pedro tenía de lo del Señor cuando estaba ya en el pretorio? Y para enviarlos ¿a qué? A predicar. Enviarlos es ¿qué etapa? La cuarta. ¿A quién envía Dios? Al que llamó, confirmó y al que formó. Le dio autoridad. Pero si usted mira, devolvámonos un poquito a Mateo, que tiene que ver con la misma o el mismo contexto. Volvamos a Mateo 9, capítulo 10, verso 9 y 10. Creo que es que allá en Marcos está más detallado esa parte. Mateo capítulo 10, verso 9 y 10. Después de que los envió, ahora nos devolvemos un poquito, sino que le quiero llegar de una vez a la quinta etapa. ¿Cuál es la quinta etapa que estamos hablando? Bueno, mire lo que dice el verso 9. No os proveáis de qué, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de. ¿Cuál es la quinta etapa? La provisión. ¿Cuál es la sexta etapa? Capítulo 10, verso 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, eso le pasó a los apóstoles, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dada, os será dado lo que habéis. Ya no se preocupen. Entonces, ¿cuál es la sexta etapa? La que estamos estudiando hoy. ¿La qué? Protección. La sexta es, la quinta es la provisión. La sexta es estamos guardados. En el envío, estamos guardados. Y la séptima, la recompensa, capítulo 10, verso 40 al 42, habla de recompensa al que sirve a un hijo de Dios, ¿no? Del que sirve a uno que está en la causa. Pero volvamos a Mateo 10, 5, donde quedamos. Mateo capítulo 10, verso 5. A estos 12 envió Jesús. ¿A quién envió Jesús? A los que había llamado, confirmado, formado. A esos envió y les dio ¿qué? Instrucciones. Siguió instruyéndolos. Les dio instrucciones y les dijo: por caminos gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, porque no era tiempo de que el evangelio fuera llevado a los gentiles. La prioridad en la predicación del evangelio, dentro del orden y el propósito de Dios, era primero Israel. Que hubieron 3 gentiles, dos gentiles como el centurión y la mujer sirofenicia, que eso fue poderoso cuando le dijeron el centurión al Señor: diga la palabra, que yo creo en la palabra. Yo le hago una pregunta a usted: los fariseos, los doctores de la ley, los que llevaban leyendo 50 años la Biblia, ¿le recibieron a Jesús la palabra? No, eso fueron los que lo colgaron. Un impío llamado el centurión, un impío. ¿Qué le dijo a Jesús? Yo creo en la palabra que usted está diciendo, hermano. Usted no ni tira a la casa, que vaya, ore, que unja, lo que toque, lo que tumbe, lo no, mijo. Diga la palabra, que es suficiente. Esa es mi fe. En esa medida de fe, la grande, la del centurión. La mía es la de Cristo, pero yo tengo también la del centurión metida en la de Cristo. Yo creo en la palabra. Yo no sé usted. ¿Qué le dijo el centurión? Diga que ya, suficiente. Hebreos 1:3 dice que Dios sustenta todo por la palabra de su poder. No, yo creo en la palabra. ¿Y qué dijo el Señor? ¿No ha hallado tanta fe en Israel como en este? Y la mujer sirofenicia: Señor, mi hijo, no, pero es que el Señor le dice de los perrillos.
O sea, los ciudadanos de segunda clase, los gentiles, nosotros, ellos no pueden sentar a la mesa porque primero Israel ya dijo, pero danos de las migajas. Y Jesús no le sanó su hija. Entonces, no era tiempo. Miren lo que en el 6 lo aclara. Mateo 10:6. Si no id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicar diciendo, 7 pasos para prosperar. Oh, gloria a Dios. 5 pasos para conseguir novia. Diciendo que les dio instrucciones, les dio la predicación. El reino de los cielos se da ¿qué? ¿Cuál es la predicación? El evangelio del reino, el evangelio del rey, de Cristo. Cristo es el rey. Sana enfermo, limpia el leproso, resucite muerto, eche fuera demonios, de gracia recibiste, den. Muchachos, esto es gratis. Vaya, hagan el ministerio, ¿qué? Gratis. Gratis. Desde ahí para allá empiezan a hablar de otras cositas. Ya hablamos del punto número 6, la protección. Dios nos guarda. En el verso 16 dice, aquí os envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. He aquí os envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Y entonces yo no ando preocupado. Estos días veníamos bajando. Yo nunca había visto el lobo en Meléndez. Nunca. Primera vez en mi vida que lo vi. Estos días que ando con mi esposa y yo que toda la gente que vende afuera recogía y curra. Y yo le dije a mi esposa, el lobo. Y verdad, y cuando sí lo vimos por abajo el lobo. Pero corra, todo el mundo corra con el lobo. Ustedes saben que el lobo no es el camión de poli. Bueno, el que lleva las cosas, ese es el lobo. Pero aquí habla, he aquí os envío como oveja en medio de ¿qué? De lobos. Yo le abro mi corazón, yo no le tengo miedo a los testigos de Jehová, ni a los pentecostales, ni a los judío-mesiánicos, ni a los de Creciendo en Gracia, ni a él, yo no le tengo, no. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado, el peligro de la iglesia no está afuera, el peligro de la iglesia está acá adentro. Hechos capítulo 20. He aquí os envío como oveja en medio de ¿qué? El peligro de la iglesia no está afuera. Las puertas del Hades, si la iglesia que está en la roca y en Cristo, pero mire lo que dice Hechos capítulo 20, verso 27 al 32, o bueno, hasta el 33. Por tanto, mirad por vosotros, desde el 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hay que anunciar todo el consejo de Dios, ¿no? Mateo 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de quién. ¿La iglesia de quién? ¿La iglesia de quién? El Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros los que rapaces que no perdonarán. ¿De dónde están los lobos? En medio de nosotros adentro, que no van a perdonar el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras a los discípulos. Por tanto, velad acordando que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo al pastor Luis. ¿A quién? Pablo se percibe, dice, aquí no hay que encomendar esto a otros, sino a quién, a Dios. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, dice, poderoso, que tiene poder para qué, sobre edificaros y daros herencia. Y el 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie. Eso es un apóstol verdadero, he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, los que están conmigo, estas manos me han servido. Y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Eso es poderoso, un hombre con identidad. Entonces nosotros estamos guardados. Séptimo y último, la recompensa del ministro. Eso es la mayor riqueza. Llegar a Cristo es la meta. Cristo es el galardón, Cristo es la corona incorruptible de gloria. En Cristo ya somos más que vencedores, victoriosos, y debemos permanecer fieles y firmes hasta el final.
Vamos a leer 2 de Timoteo 4, 7 y 8 y 1 de Pedro 5, 2 al 4. Cristo es la meta. Eso está en Filipenses capítulo 3, verso 4 al 17. Ahí está para que lo lea. El apóstol Pablo decía, prosigo adelante a la meta, el premio, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 7 y verso 8. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. O sea, Pablo aquí tenía ya la guillotina en el pescuezo, perdón, en el cuello. He peleado la buena ¿qué? Batalla. ¿Cuál batalla? La de la fe. He acabado la carrera. ¿Y he guardado qué? ¿Qué ha guardado qué? La fe. Pero lea el 13 y verá que aparte de la fe tenía otras cositas guardadas. El 13, a mí siempre me impactó este texto. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. ¿Con qué murió? Mire, con chaqueta. Dice en casa de Carpo. ¿Y los libros? ¿Y mayormente qué? Y el 18. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Yo le hago la pregunta, séptimo, la recompensa del ministro. ¿Cómo terminaron los apóstoles? Todos. Excelente. Todos terminaron su carrera ministerial. ¿Cómo terminaron? Si usted lee un libro que se llama Los Generales de Dios, ahí está la vida de hombres que de otra manera tuvieron una visitación de Dios, pero por no tener el carácter de Cristo en sus vidas, se torcieron. Hombres que en sus inicios fueron brillantes, tuvieron línea, tuvieron cosas valiosas y lindas de Dios. Mujeres extraordinarias, de unas cosas poderosas, pero que murieron en una degradación moral y física terrible, vergonzosa. Estos hombres murieron jóvenes, llenos de vida. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, usted ve la muerte de Moisés, usted ve la muerte de cada uno de estos hombres de Dios, el mismo David, todos esos hombres como murieron, uno dice poderoso. Usted ve la muerte de los apóstoles, cómo murieron estos hombres, poderoso. Pero usted hace un registro de hombres y mujeres que tuvieron una visitación de Dios y da vergüenza, cómo murieron hombres como Alexander Dowie, que poco se conoce de él. Un hombre que tenía dones y habilidades y talento y un llamamiento de parte de Dios. Un hombre que sus trofeos era tener en sus cortinas colgado bastones, esas elementos ortopédicos. Dios lo usaba mucho en sanidades. Ese hombre enloqueció. Se volvió supuestamente el sumo sacerdote, se mandó a hacer un traje de sumo sacerdote, dijo que se iba a hacer una ciudad para Dios, y se pegó la torcida y la locura más grande. No solo ese, hombres como Guillermo Miller, William Marion Branham, que ahí sale la secta del tabernáculo, después William Soto Santiago toma ese movimiento, y no quiero tocar en detalle otros hombres que ya van más cercanos a nosotros, y mujeres que murieron en estados vergonzosos. No limitamos la soberanía de Dios, que Dios es soberano y que este cuerpo de corrupción, este cuerpo va a volver a la tierra. La muerte para el natural o para el almático es catastrófica de cualquier punto de vista. No, pero morir uno en una vergüenza de, es que no quiero entrar en detalles porque son nombres de gente que nosotros hemos admirado. Yo admiro, pero que yo digo que como terminaron, como dice 1 Corintios 5:5, el espíritu del tal se ha entregado a Dios, el cuerpo a Satanás y el espíritu salvo para el día del Señor. Tengo que entregarle los cuerpos. Entonces murieron o terminaron, muchos terminaron mal. El ministerio no es cómo empieza, es cómo se termina. ¿Cómo terminó Pablo? Aquí tiene una enseñanza bien grande para nosotros. He peleado la batalla. Es la batalla de la fe. Peleado la batalla. Dice, he acabado la carrera. ¿Cómo va a terminar uno en el ministerio? Y he guardado ¿qué? La fe. Usted sabe que es lo más poderoso, la fe.
Segunda de Timoteo 4:7. He guardado la fe como ministro. Vamos a mirar a Pedro. Que Dios nos ayude a apasionarnos de verdad por la causa del reino, por la causa de Cristo, a tal punto de estar dispuestos a dar la vida por Él. Lo que sea, lo que sea, lo que sea. Amenaza, lo que se venga. Pero no por negocios chuecos o torcidos, por la causa. Por la causa. Eso sí es vergonzoso. Morir por un terreno. No, que el pastor Luis está atropellando por un terreno, está atropellando por un carro para que no lo roben. Y morir por un carro. Qué bueno poder morir por la causa. Primera de Pedro 5:2 al 4. Apacentar la grace de Dios. Antes de leerlo, no sé por qué, siempre que la Biblia habla de lo ministerial, siempre que la Biblia habla de lo ministerial, no sé por qué Dios nos confronta con el dinero. No sé por qué. ¿Será que Dios las sabe todas? Siempre. Ahora leímos a Pablo. No he codiciado la plata de nadie. Todos están hablando de los ministros. No he ido en pos del billete de nadie. Siempre uno mira, el evangelio es gratis. De gracia recibe. Vemos a Jesús con los 12. ¿De qué guardó Jesús a los discípulos? Del billete. ¿De qué se guardó Pablo? Del billete. ¿De qué guardó Pedro? Del billete. ¿De qué tiene que guardar un ministro genuino? Del billete. Eso siempre habla del billete. Las 3 Fs que golpean al ministro, estas son bravas, anótelo ahí porque usted que está en formación en la jugada. Las finanzas, las faldas y las famas. Aunque hoy faldas ya sería jeans. Esas 3 Fs de faldas y fama. Esas te yo, y más que uno que es bien parado y bien pinta. Ay, hermano. Los hermanos que son feos, no se preocupen por la falda porque a ustedes no les va a tocar. No, ¿qué los va a tentar? Ni el diablo los va a tentar. El diablo dice, no, ese hermano es muy feo, vamos a tentar. ¿Qué vamos a tentar? Oiga, el hermano entró en conciencia aquí con una falda escocesa. Esa ya es conciencia. Mala conciencia. Las finanzas, las faldas y la qué y la fama. Porque Dios da honra al que honra. Y en algún momento tu vida, tu ministerio, lo que Dios te da en algún momento tiene honra. Hay que guardarse. Hay que guardarse. Vamos a Primera de Pedro. Y no lo hemos leído, pero usted se da cuenta que nos encontramos con el mismo detalle. No sé por qué. Dice, apacentad la grace de Dios. ¿De quién es la grace? ¿De quién es la iglesia? Hermano, es de Dios. Uno no puede, mire que aquí mismo lo dice, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, porque no es por fuerza, sino que voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cómo? Esa es la pregunta que yo me hago y que usted se debe hacer. Dios me ha hecho un llamamiento, un ministerio, estoy en un proceso, siendo formado, voy a ser enviado. ¿Cómo voy a caminar? ¿Cómo terminaremos? ¿Cómo terminaremos? Por eso es bueno en el inicio llevar una buena formación, unas buenas bases, unos buenos principios, un corazón guardado, un corazón limpio. Ejercer un ministerio es por amor al Señor, que lo demás va llegando a medida que uno va creciendo, a medida que uno va avanzando. Las cosas van llegando y las cosas van dando, las cosas van llegando, las cosas van dando. Dios va abriendo puertas, Dios va tocando, Dios va formando. Ese es el séptimo punto. Para ir terminando, todavía me queda otro tiempo. Vamos a la página número 2. Hoy ya me lo trajeron algunos. Voy a dar una semana más a los otros. O si usted necesita hacer correcciones o estar más seguro, le devuelvo el papelito y me lo trae la otra semana. ¿Por qué del examen? Porque es que yo quiero que usted, con usted mismo, mire, créame que yo soy tan olímpico
Que usted me lo entregue y si quiere yo ni quiera lo leo, porque tal vez le dará pena. ¿Pena de qué? Si tiene un llamamiento. Sino que yo quiero que usted mismo vaya definiendo y teniendo identidad ahí usted. Página número 2. Dones del Padre, dones de Jesucristo y dones de ¿qué? Del Espíritu Santo. Eso es identidad. Si hasta este momento usted no tiene identidad, ¿en qué dones del Padre tiene? ¿En qué dones usted perdió el tiempo y me lo hizo perder a mí? Arrepiéntase. Arrepiéntase. Perdimos el tiempo, entonces ¿a qué vinimos? Ahí sí toca acá la ley. A calentar banca. A llenarnos de letra y de conocimiento. Cuando el Señor dijo, rogad, ¿qué? Al Señor que envió obreros. ¿Y quiénes fueron respuesta a esa oración? Los mismos discípulos. Entonces uno hablando, Señor, cuánta necesidad hay de predicar el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino, la palabra, cuánta necesidad. Envíalos. Y uno viendo partidos. Y envíalos, ¿a dónde? Envíalos y uno no ha pasado por procesos de formación. Envíalos y uno ni siquiera sabe qué llamamiento tiene. Ahora, tener dones, hablamos de dones con señorío, porque dones tenemos todos, pero hay dones sin señorío, sin gobierno. Y entonces el Señor a los que tienen dones sin señorío les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, necesitamos llegar a este punto. O si no perdimos el tiempo a esta altura, la mayoría, por no decir todos, y creo que todos estamos en la capacidad de decir, yo tengo estos dones. Si todavía tiene alguna duda en unos, va bien y es parte del proceso. Es parte del proceso. Si tiene temor en algunos, va bien. Puede ponerlo entre paréntesis. Estoy como que todavía que se me está, porque en Éxodo 3 dice que cada vez que Moisés se acercaba a la zarza, que es la misma palabra, que es el mismo Cristo, el mismo Espíritu, bueno, se le iba aclarando la visión. Se le iba aclarando. A medida que uno ha ido creciendo, a uno se le iba aclarando la visión. Porque a partir de la otra semana vamos a tocar un tema que se llama probando el ministerio. Vamos a hablar de las pruebas a nivel ministerial, pruebas que estamos viviendo y pruebas que nos van a venir, y necesitamos ya en este tiempo empezar a delegar otras funciones dentro del ministerio. Hay otros discipulados para abrir, otros estudios bíblicos para enviarlos, hay otros lugares para enviarlos. Se están abriendo puertas en otros lugares. Aquí mismo entre la congregación nos estamos estableciendo en este nuevo lugar. Se necesita una vez más formar un cuerpo de ujieres. Se necesita formar un cuerpo de escuela bíblica para niños. Si usted tiene ese llamamiento, va a decirle algo. Yo fui maestro de niños 3 años. Y ahí fue que yo identifiqué este llamamiento y este ministerio. Yo era tartamudo, y Dios lo sabe, mi esposa también, tartamudo. Yo era tímido, reprimido, todo lo que uno vivió. Yo no era profesor, reprimido, tímido, envenenado, yo todo lo peor. Y yo empecé a enseñarle a niños. Entonces a los niños yo empecé a mirarlo a los ojos. Yo a nadie miraba a los ojos. Yo hablaba, miraba así, bueno, sí, bueno, chao, ajá. Bueno, nos vemos. Pero como eran niños, y yo empezó a entrenar con niños, y yo ya lo miraba a los ojos como niños, a ver, y empecé a aprender y a hacer mis estudios, y mi esposa es testigo, y me jalaba unos estudios de enseñanzas objetivas, con dibujos, hasta ahora me acuerdo, David Goliat, el monte aquí, el otro monte acá, Israel, los filisteos, el lugar plano, y Goliat grande, y David. Y ahí empecé yo a crecer y a crecer y a crecer en los discipulados. Usted que quiere parar acá de primerazo, usted acá, perdóneme la expresión, usted acá se orina del miedo. Hoy no venga, ¿quién va a salir? Media hora, ven y predica media hora hoy. Uy, yo ya estoy que hay que arrancar por un discipulado la formación. Otros ya están en tiempo. Pastor, usted para tan fresco, como tan profesional, no, pues si en 15 años no ha aprendido uno, está la completa olla. Y usted se movía así, que uno se mueve a veces y que es práctico y así como que, no, yo me paraba aquí, era pero nervioso, pero firme. Y aquí ya le enseñamos la homilética. Usted vaya con su mensaje, con su tema claro, no pretenda decirlo todo un mensaje sencillo, corto, así sean 20 minutos iniciando, 25, no tiene que predicar 1 hora, hora y media, hora y cuarto, 40 minutos. Si usted identifica su llamado, la mejor manera de crecer es ejerciéndolo. De otra manera no.
No hay otra. Si usted tiene temores, la única manera de vencer los temores es haciendo lo que usted teme. Si tiene un llamamiento. Le estoy hablando de una persona que fue tímida, nerviosa, miedosa. Ahora me da temores de la verdad de las escrituras, no del micrófono ni de la gente. Después ahora pararse uno en un escenario como lo es la radio, o pararse uno ante ministro, o pararse uno como maestro en un instituto bíblico para pastores y líderes que no las sabemos todas. Tiene que estar medio entrenadito, que no la sabemos todas. Y más ahora en esta transición donde la mayoría se sientan sacando sus conocimientos. A ver, ¿qué vale? Y llegar uno con humildad y no, pues con las escrituras, aquí, acá, aquí, acá, acá, acá. Entonces, dones del Padre, dones de... Usted me tiene que dar este examen. Y por escrito. Yo sé que todos quisieran oral. No, yo no quiero oral. Porque entonces oral cuando termino. Entonces empecemos por aquí, por ejemplo, por acá. No. Usted va a leer ahí los dones. Pero le voy a decir algo, nos quedamos faltando unos, como unos dos. Primera de Corintios 12, para que los anote ahí. Entonces, la otra semana me lo trae. No necesariamente, si quiere yo no lo leo. Si le da temor eso, no es que usted me da pena que usted lea que yo escribí que soy apóstol, profeta, evangelista, pastor, ujier, lavabaños, recogió ofrenda, frita papas. No. Si es su llamado, por lo menos la hermana está fritando las papas. Si no es su llamado, salga de ahí en bomba. Se va a quemar. Y si es el suyo, haga el favor y el domingo o el sábado, nos toca el sábado, viene y nos frita temprano las papas. Primera de Corintios, ¿eso es identidad o no? A nosotros, yo me he ganado enemigos fácilmente. Porque trabajamos en una asociación donde años atrás todo el que entraba ya era pastor, todo el que entraba, pastor, pastor, pastor. Y llegó un momento, el primer seminario que dimos de identidad ministerial, nos salió un poco de gente en bomba. Y apóstoles, como todo el mundo ahora es apóstoles, apóstoles, apóstoles. Y llegó la prueba de fuego y salió todo el mundo corriendo. Y yo leo la Biblia, que cuando llegó la persecución a la iglesia de Jerusalén, los que permanecieron firmes en Jerusalén fueron los apóstoles y todos los demás salieron a los diferentes lugares. Pero acá pasó al contrario. Llegó la prueba de fuego, salieron todos los apóstoles y quedamos ahí los muchachos dándole frente. ¿Qué vamos a hacer? Sigamos que esto es de Dios y lo que es de Dios permanece. Y lo que no es de Dios, para el suelo. Y eso le he dicho yo a él. Si esta visión no es de Dios, yo soy el primero que cierro, apago y me voy a dar mis partidos de fútbol. ¿Y qué? Y que la iglesia del Señor es del Señor. Lo que es del Señor permanece. Y lo que no es de Dios, vamos a acabar con esto. Y a la gente le da miedo eso. Por mucho el que no tiene un llamado que resista va a tener que cerrar su chuzo. Por mucho que se esfuerce, que no. Y otros que supuestamente están dando frutos. Porque fruto no es meterme multitud a un garaje. Eso no es fruto. Eso es una locura. Yo por lo menos no me veo pastoreando 5.000 personas. Yo no me veo. Uy, yo me enloquezco. Siento que me enloquezco como con 100. 5.000 y todavía enfermos. Uf, yo me vuelvo loco. ¿Quién tiene esa capacidad para atender toda la gente? Y es la palabra sí, pero antes necesita atención. Es esas visiones estrafalarias, los que, bueno, en fin, Miami. Se acordará de mí que terminan en Miami, o terminamos porque yo también voy para allá. Pero a bañar. Miami. Una locura. Primera de Corintios 12, 28. Al 31. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente, apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, eso ya están. Los que ayudan, anote ahí ese otro don, en el Espíritu Santo. Los que ayudan, es que está ahí el texto, pero yo no lo escribí. Los que ayudan, falta ese. Ese es un ministerio de servicio. Los que administran, esos dos faltaban en el material. Está el texto arriba, ¿no? Pero no estaba allí escrito palabra de sabiduría, palabra de ciencia, la fe, don de sanidad, hacer milagros, profecías, discernimiento de género de lengua, interpretación de lengua. Los que ayudan
y los que administran. Anótelo allí. Si usted tiene el don de administrar, díganos y lo metemos en el equipo para que administre los recursos de la iglesia, para que administre las papas. Los que ayudan. Me faltaban esos dos dones ahí por las escrituras. A eso le apuntamos. Dones del Padre. Vamos a repasarlos. Eso está en Romanos 12, 3 al 9. El don de profecía, el de servicio, enseñanza, de animar a otros, el que siembra, el que preside y el que hace misericordia. Usted sabe que el de profecía tiene que ver con la palabra. Usted sabe que el de servicio en servir, enseñar la palabra, hay gente que tiene ese don. El de animar a otros, alentar a otros. El que siembra es otro don. También hay gente que tiene, porque no todos son llamados a predicar. Unos predican, otros oran, otros siembran. El que preside, hay gente que tiene también ese don, ese carisma de presidir. El que hace misericordia, hay otros también que son dados a esta parte, con la gente pues necesitada en esa área. Los dones de Jesucristo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, sí. Un apóstol, según las escrituras, es aquel que destapa y revela a Cristo, Efesios 3:5. Un apóstol, según la escritura, Efesios 2:20, el que trae fundamento. Un apóstol, según 1 Corintios 4, es aquel que administra los misterios de Dios. De ahí para allá hay unos en las escrituras calificativos del ministerio apostólico, confronta el sistema. Un apóstol le ha dado todo por la causa de Cristo. Un apóstol, dice la escritura, pues en el orden de Dios, 1 Corintios 1:28 lo leímos, ¿no? Son autoridades puestas por Dios en la iglesia. En la iglesia, ese es un apóstol. Un profeta, por las escrituras, según 2 de Pedro 1:18 al 21, es el que tiene el conocimiento claro de la palabra de Dios. Un profeta es aquel que tiene puntería en la predicación y la enseñanza y habla de parte de Dios, su palabra, no tanto tirado a la adivinación, porque hoy en día ustedes saben que hay una iglesia conocida como la de la profecía, y son profecías cotidianas, de acuerdo a las necesidades de las personas. Esto es la misma profecía. Usted va a viajar, su familia se va a componer, a usted le va a llegar una bendición económica. Ustedes lo saben que así es. Si quieren ir por allí por... ¿Cómo? Ah, ya conoce el hermano. ¿Qué le han dicho, hermano? Y eso es más un espíritu de adivinación. Eso es adivinación, y ellos tienen un templo grandísimo. Entonces, no es tanto por ese lado, porque ustedes saben que la profecía acerca de la obra de Cristo está cumplida, y si hay una palabra de Dios para un hombre o una mujer de parte de Dios, un profeta maduro, conforme a las escrituras, con toda libertad de la palabra. Y la palabra profética, 1 Corintios 14:3. 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y qué. Eso es palabra de Dios. 2 de Pedro 1:18 y verá. Pero lo leemos acá. Yo le digo los textos por tiempo, pero vamos a mirarlo y verá que nos aclara. Ese es el profeta para afirmarle su ministerio. Si usted es un apóstol que va en formación, ojo, que los 5 ministerios es la constitución de Dios. Que ninguno de los 5 ministerios ha estado excluido. Porque hoy en día hay una línea dentro del cristianismo de pensamiento que ya no hay apóstoles, que fueron los últimos apóstoles los que el Señor llamó. ¿Y por qué Pablo, que está escribiendo para edificación de la iglesia como apóstol, dice edificado sobre el fundamento de apóstoles, profetas, siendo Jesucristo, los apóstoles que trajeron la doctrina de Cristo y los profetas? Pero después, porque dice que él mismo constituyó a unos que... ¿Y por qué dice en 2 de Corintios 3:10, nadie puede poner otro fundamento, el que está puesto, el cual es Jesucristo, y otro, cuando habla del otro, hablando de un tiempo, que es venía, ahora lo miramos, que también es bien claro, para hablarle que los 5 ministerios están activos. Los 5 ministerios son parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Son los mismos propósitos, pero tienen funciones en su medida de gracia, según las escrituras. 1 de Pedro 1:18 al 21.
Y vosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, hablando de la transfiguración. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y estar atento a la palabra profética, la palabra de Dios, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. A eso viene la palabra, alumbrarnos. Hasta que el día esclarezca, la revelación es progresiva y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación. No, poderoso, o sea, con mentiras. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto no es del alma ni emociones, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Ahora esa moda de todo el mundo profetizando, aunque eso ha calmado, porque no son sino modas. Pero yo estoy seguro que Cristo no es una moda. Cristo es la verdad. Es la realidad espiritual de todas las cosas que hay en las Escrituras. Más que una moda, Cristo es la revelación del misterio escondido del Padre. Pero años atrás estaba la corriente de la profecía. Todo el mundo profetizaba. Uno mismo fue víctima de ese error. Lo hizo y también uno lo hicieron. De decir cosas en nombre de Dios y de parte de Dios y nunca se cumplieron. Y nunca se van a cumplir. Porque no eran de Dios. Entonces la gente queda confundida. Y dentro de esas profecías emocionales, muchas son a nivel ministerial. Se empezaron a profetizar. Oh, usted tiene que... Oh, el Señor me dice que eres profeta a las naciones. El Señor me dice pastor evangelista a las naciones. El Señor me dice apóstol. Y gente que uno no lee perfil ni de ujier. Ni de ujier. Pero leyeron esa palabra. No es que el Señor me habló y yo me ericé ese día. Yo me ericé en estos días viendo Colombia tiene talento también. Porque no es de erizarse. No, que yo me ericé. Si es así, bueno, que se cumpla. Y por esa profecía, por esas profecías que uno mismo hizo, hermano, yo conozco gente amiga mía, íntima, lindos, hombres lindos que aman a Dios, desbocados se han lanzado a un ministerio cuando, o han sido llamados por Dios, pero no han tenido la formación. No han tenido la formación, o se lanzaron sin tener ese llamado. Porque alguien les dijo un día en un ayuno, en una vigilia, en un servicio, el Señor me dice, eso es desorden. A mí la Biblia me dice que Dios directamente los llamó. Segundo, a mí la Biblia me dice que Dios en intimidad les los confirmó. Y tercero, a mí la Biblia me dice que ahí sí vinieron los hombres de Dios a confirmar lo que ya Dios le había hablado. Es que aquí lo hemos estudiado. ¿Quién llamó a Moisés? ¿Quién llamó a Josué? ¿Quién llamó a David? ¿Quién llamó a los apóstoles? A Jeremías, a Isaías. ¿Quién los llamó? ¿La profecía o Dios? Y después los hombres de Dios confirmaron ese llamamiento. Pero yo te digo, usted tiene que estar claro en su llamamiento. Un evangelista, y con textos bíblicos, no se lo digo, o sea, ahí le estoy dando ya el evangelista con textos bíblicos. Por allá en primera, segunda de Timoteo no lo leímos 4 o 5, le dice Pablo a Timoteo, a sobra de evangelista. El evangelista es aquel que tiene esa gracia, ese don, ese carisma, esa ternura de evangelizar a otros. Eso lo llaman, eso le abren puertas. Eso con dos cosas que le diga a otro lo va trayendo a la iglesia o a Cristo, o lo invita a la iglesia, o de un momento a otro le forman 3, 4 personas ahí. Queremos que usted nos comparta la palabra de Dios. Un evangelista. El evangelista trae la gente a la iglesia. El maestro las disipula, el pastor pues las cuida, las pastorea, el profeta los afirma en la palabra de un apóstol. Le forma el carácter de Cristo. Y entonces vamos a ver una iglesia que madura, equilibrada, creciente, cada uno haciendo su función. Pero como dividimos los 5 ministerios, la mano de Dios, la autoridad de Dios, de cada uno por su lado. El apóstol anda por su lado repartiendo tarjetas. Yo soy apóstol, estoy cubriendo iglesias. El profeta anda por su lado también y yo estoy dando adivinaciones. El evangelista por yo a las naciones. Ya nadie quiere contratarlo de evangelista, ya tuvieron que ir a pintar carros y casas. Años atrás eran los evangelistas en toda la iglesia. Yo por lo menos aquí un evangelista así de los que yo no lo invito, ni loco. Yo no. Si debe tener una palabra de parte de Dios, una palabra, pero allá, bueno, yo no sé. ¿A dónde están? Es mi pregunta. Y no solo aquí,
en las otras iglesias ya no los llaman, ya no los contratan. Venían de Ecuador, de Venezuela, íbamos a Ecuador, íbamos a Venezuela, ya no, hasta por allá también ya la gente está abriendo los ojos. Porque el evangelista del común se volvió cazador de ofrendas. No es que eso es bien bueno. Una predicación, una hora, usted sabe que una hora ganar $500,000 de pesos. Gloria a Dios. Démoslo ahí. Entonces el evangelista genuino, ama a las vidas. El pastor, pues usted ya sabe, es aquel que Dios le ha dado ese carisma, esa gracia para apacentar la grey, dedicarle su tiempo, su vida a Dios y a las personas que Dios le pone, al cuidado de ellos, al cuidado de ellas, por medio de la palabra, de oración, de asesoría, de estudio, discipulado. Y el maestro es aquel que tiene también ese don, esa gracia, esa habilidad de estudiar las escrituras, de hacer lo difícil fácil. Ese es el maestro. Entonces, en lo natural, veíamos nosotros en la mano, el apóstol, el profeta, evangelista, pastor. Nada, que el apóstol es el que toca los otros ministerios, ¿no? Puede tener dentro de su equipamiento algo que toque lo de los otros. Lo leíamos ahora en Pablo, ¿no? Pablo decía, Dios me ha confirmado como apóstol, predicador y maestro a los gentiles, ¿no? Es el profeta, es aquel que tiene apunte. Un profeta el que habla la palabra de Dios con una puntería extraordinaria, habla de parte de Dios. Y un profeta maduro, a mí viene un profeta maduro y me da una palabra de parte de Dios, yo digo amén. Pero a mí viene un hermano emocional a darme una hermana una palabra, no es que el Señor me hizo y yo que no es el Señor sino ella, yo lo hago así, hermana. O el evangelista. Necesitamos hacer obra evangelista, necesitamos compartirle a la gente, claro. Es ya cada uno, usted mire, pastor, como que, a ver, yo lo voy a nombrar, y si usted se eriza, anote ahí que es apóstoles. Si usted eriza, apóstol. Profetas, a ver los profetas si erizan, anote, evangelistas. Ahora por pena, si es un pastor o un apóstol o un evangelista, no va a poner, un pastor o un apóstol va a poner evangelista por pena. Maestros. No es de erizarse. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Cristo? Jeremías 20 del 7 en adelante. Cuando Jeremías renunció al ministerio, después que decía, tenía un fuego que metido en mis huesos que no lo podía resistir. Evidencias de un llamamiento de parte de Dios es el fuego, la pasión que uno siente hacia el ministerio. La pasión. Y uno sabe. Y uno se apasiona por el ministerio. Y uno se apasiona. Y entonces si usted tiene identidad ministerial, usted ya debe caminar como un ministro. No es que va a ser, ya es, pero va en el proceso de formación. O sea que ahora que va a bañar, se baña como un pastor antes de acostarse. Es un pastor el que está bañando aquí. Hoy no perdió los lunes y me lo hizo perder a mí. Apóstol, profeta. Entonces el Espíritu mismo le va a confirmar a usted. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, ya los explicamos, yo estoy dando un repaso y afirmándole, porque yo necesito aquí, ahí está la clave de este tema de identidad ministerial, de estas 7 etapas. La fe, el don de sanidad, hacer milagros, profecías, discernimiento de espíritu, género de lengua, interpretación de lengua. Explicamos lo de la profecía, ya lo metimos en Cristo, porque los 3 toca algo de la profecía que es la palabra, explicamos algo de las lenguas también. Ya eso lo explicamos, eso está en 1 Corintios 13, del 8 en adelante, lo lee en la casa y lo que el Espíritu le revele, porque yo no le puedo decir más. Entonces, básicamente a eso le apuntamos. Usted tenga claro los dones, los ministerios, ya sabe que es un maestro. Mire, por ejemplo, si usted mira, yo le dije algo ahora rápido y se lo voy a decir despacio. Los 5 ministerios es la constitución de Dios. Y es a través de los 5 ministerios que va a llegar la unidad a la iglesia. Efesios 4, 1 al 16. A través de los 5 ministerios. Efesios 4 es el texto de la unidad en el Nuevo Testamento. La unidad. Y Efesios 4, 1 empieza diciendo, os ruego hermanos que andéis como es digno en la vocación que fuisteis llamados. Llamados. Cada uno mire cuál es su vocación, su llamamiento. Como miembro del cuerpo de Cristo, 1 Corintios 14, ¿cuál es? Hay 8, según Efesios 4, del 12 al 16, 8 propósitos de los 5 ministerios.
8. Pero los 5 ministerios van en pos de los 8 propósitos, pero cada uno tiene su medida de gracia, su equipamiento. Un pastor no tiene la misma medida de gracia que un apóstol, o que un profeta, o que un maestro. No tiene la misma medida de gracia, no tiene el mismo equipamiento, no tiene los mismos dones, no tiene la misma capacidad, no la tiene. Quiere decir que todos necesitamos de todos, porque Dios regó la sabiduría y la unción en todos estos vasos de honra, y tenemos que trabajar en cuerpo. Vamos a mirarlo y verá, yo lo confirmo. Yo llevo años estudiando este texto y me apasiona. Es Efesios 4:1, porque es el propósito de Dios, la unidad de la iglesia. 4:1 al 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno en la vocación que fuisteis. Así es que debemos de andar. ¿Cuál es su llamamiento? Ande en ese llamamiento antes de seguir, y se acaban los celos, las contiendas, las rivalidades, que yo soy Ujier, que yo quiero esto, que yo por lo menos llevo años sin hacer reuniones de pelea aquí. Si alguien no está en la capacidad, está en la alabanza, hasta luego. Así es sencillo, pastor. Claro, pelear uno con hermanos religiosos de 20 años en el evangelio, que porque cantó no cantó. No, siéntese. Uy, está bravo, no. Pero pelear uno a estas alturas, decir uno que tiene a Cristo, que el reino, que tiene la palabra, que está madurando. Yo ponerme a pelear con 2 Ujieres. Que hermana le tocó, que no le tocó, vino, no, hermana, o que vendo novelas. O si no, entretenerse uno, ir a pelear con un hermano que porque no trajo las llaves. A esta altura diría uno, no, o ustedes creen que. Y si no está en tiempo, se sienta. Y si no está en tiempo de estar en este lugar, también ahí están las gradas. Le estoy pidiendo a Dios un tobogán ahí o una grada eléctrica para que bajen rápido. Pero de bajada, no de subida. Para cargar a los perezosos, no de bajada, para que bajen. Es rápido. A la gente que eso es identidad. A la gente hay que definirla. ¿Estamos o no estamos? Hay 2 clases de personas en la vida, los víctimas y los propósitos. El víctima por todo llora, por todo queja, por todo reniega, por todo que pecado. El que es propósito camina. Pero también hay 2 clases de personas, los que hay que estar arriando y los que ya saben lo que tienen que hacer. A mí estos hay que ayudarlos en su primera fase. Hágale, cariño, siga para adelante. Pero ya en la segunda fase, de soltarlos. Pero andar uno detrás de la gente, lo que tiene que hacer, que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, no, yo por lo menos, yo no me entretengo. Si usted de esos, arrepiéntase. Yo me le quito el sombrero, el que sabe lo que tiene que hacer y lo hace. A esta altura, estamos hablando de formación. Estamos hablando de una escuela de liderazgo, a nivel de instituto bíblico. Y no solo por conocimiento y letra, y no por recorrido, porque uno va a ir en la secreta, pero uno ha recorrido, ha madurado ministerialmente. Y ha tenido oportunidades y tentaciones y los reinos del mundo y una cosa y la otra, pero ahí vamos. Dar un entreteniendo con hermanos que no saben ni para dónde van, hay que definirlo. O si no, desmovilícese, entregue su Biblia, entregue el manual y nos vemos. Entonces es tenerla clara. Efesios 4:7. Para saltar un poquito de la unidad de poderoso. Yo sueño con esa unidad. Un solo cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Uno, porque el reino es uno, un Dios. El 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de cada uno. Ahora mire, ¿de quiénes? Vaya al 11. Y él mismo constituyó a unos que apóstoles, o sea que a cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno, en el 11 está, cada ministerio tiene una medida de gracia. Yo, por ejemplo, como ministro, si yo no soy evangelista y yo voy a una casa, ni la puerta me abren. A cada uno le da una medida de gracia, pero el que tiene la medida de gracia es ser evangelista. Eso tiene un carisma, eso, mejor dicho, eso donde va, eso habla el Señor y eso le reciben. Y uno va a hablar y le cierran uno la puerta, aunque yo no hago como los testigos de puerta a puerta. Pero tiene esa gracia. O vaya usted en evangelista, mándelo a apóstol. Vea, vaya a dar una palabra allá para un grupo de... ¿Sabe qué hace el evangelista? Saca el sermón de la mujer del flujo de sangre, que lo ha predicado más de 1000 veces.
Cada uno tiene su medida de gracia. Dios es malo, hace asesión de personas, es injusto. Dios es un Dios de orden y un Dios de propósitos. Un Dios que siempre ha trabajado con autoridades y un Dios que siempre ha puesto cabezas. Siempre trabajó con cuerpos, siempre trabajó con hombres y mujeres y los puso como cabezas. En lo natural hablamos nosotros de liderazgo. De liderazgo. De liderazgo. Pero a mí me gusta utilizar más la palabra ministerial o ministro. Aquí podemos hablar de líderes. Está más natural. Líderes, más motivacional, más de acá. Líderes. A mí me gusta hablar la palabra ministros. Y la palabra lo dice, ministro. Fue ministro del evangelio. Ministro, ministro, ministro. Entonces es lo mismo que hoy se dice líderes. Voy a cerrar. ¿Cómo se resume la palabra ministros o la palabra líder? Como influencia. O sea, aún con los liderazgos se levanta una institución o se va para el piso. Por eso Dios empieza a trabajar siempre con los líderes. La unidad de la iglesia va a venir es por los ministros. Si los ministros no nos unimos, la iglesia no se va a unir. Si los ministros no nos renovamos, la iglesia no se renueva. Si los ministros no nos purificamos de toda esa basura que tenemos, la iglesia no va a purificar. Porque como dice un refrán, no, y lo mismo lo dice la escritura. El refrán dice, cada persona merece un pastor. Cada uno merece un pastor. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó. Y Oseas 4:9 dice, tal sacerdote, tal pueblo. ¿Qué le quiero decir? Que el avaro se merece un pastor avaro. Así es sencillo. Cada cual merece un pastor. Y la Biblia lo dice, tal ministro, o sea, dice, tal sacerdote, tal pueblo, Oseas 4:9. O sea que como yo soy y las motivaciones que yo tenga, eso va a ser usted. De lo que yo tengo, en eso yo se lo voy a engendrar a usted. Si tengo fe, le doy fe. Si tengo codicia, avaricia, eso lo voy a sembrar y santificamos aquí la avaricia, la codicia y nos le tiramos al becerro y decimos bendición de Jehová. Aleluya. La otra semana, tráigame este examen por su bienestar y necesitamos, vuelvo y le digo, involucrar otras personas en el ministerio del servicio de Ujieres. Si tienes dónde servir, si va a empezar por allí. Yo no empecé como Ujier, yo no he sido Ujier, pero yo tengo un don de servicio extraordinario. El café que usted tomó y se lo voy a sacar en cara, yo lo hice, por eso está tan rico, lo hice con amor. Muy cargado, es que aquí es café y acá agua, tenés que echarle los dos, fue culpa tuya, no culpa mía. Muy aguado, no es que le echó mucha agua, equilibrio, ¿verdad? Yo lo hice. Y lo hice con amor, me lo estaba sacando en cara para que no, yo tengo el don de servicio y no, yo no lo voy a enterrar. No lo voy a enterrar, tengo ese don. Venga, le digo cuál otro más. Estoy mirando el que siembra, hombre, pero... Entonces, necesitamos esa parte... La parte de la escuela bíblica, usted tiene ese don de maestro, tiene usted esa capacidad, necesitamos involucrarle en el de presidir. Los muchachos de la alabanza de aquí, no es que ellos no sepan dirigir, en parte de ellos vienen en su proceso y la mayoría de ellos son tímidos. Vuelvo y le digo, uno fácil de acá decirse, se enredaron, ese muchacho no habla, no motiva, no, venga, hermano, usted que dice que el muchacho no motiva, pare acá a motivar el miércoles. O pare usted a motivar el domingo. Pare, ¿qué iba a decir Harvey? ¿Tiene que ver con lo que es el maestro, la predicación y la enseñanza? ¿O tiene que ver con lo que es el evangelismo? En el evangelismo, ¿a dónde dice predicador? O sea, como... Sí. Sí, o sea, es que la predicación tiene que ver con el evangelismo y la enseñanza. Predicar es evangelizar y enseñar es predicar. O sea, ya, a ver, eso no lo hemos visto aquí. Eso es otro material que tenemos de pedagogía bíblica. El Señor Jesucristo predicaba y enseñaba. Predicaba y enseñaba. La predicación del Señor Jesucristo, usted lo mira, que la predicación aparece en Mateo, Marcos, Lucas y Juan como corta. Y predicaba, pero usted estudia la palabra enseñaba y ahí aparece textos, se sentó y les enseñaba, Sermón del Monte. En un lenguaje más sencillo, una predicación dura 1 hora. Y una predicación es un sermón elocuente,
un sermón que me motiva o que me anima, que me despierta, que me aclara, pero la enseñanza no demora una hora. La enseñanza es un conjunto de conocimientos entrelazados que requiere tiempo, dedicar tiempo. Él lo dijo en Mateo 28, 19, y haced discípulos. ¿Cómo hace uno discípulos? Predicando. Pero en el 20 dice, enseñándoles que guarden las cosas. La predicación trae a la gente a la iglesia y la enseñanza las fundamenta, las afirma, las edifica, las madura, las lleva al crecimiento. ¿Cuál ha sido el error de nosotros los cristianos sin ser cazadores de errores? Porque uno sí puede juzgar, justamente. El Señor lo dice en su palabra. Después hablamos de eso. Y el espiritual todo lo juzga. Sino que uno la palabra juicio la toma a veces como criticar, dañar, atacar, no. Pero el espiritual discierne y confronta. Entonces, ¿cuál ha sido uno de los errores de nosotros de la iglesia cristiana? Nosotros nos quedamos en la predicación. Llevamos 2012 años edificando una iglesia en la predicación. La iglesia cristiana del último siglo es una iglesia edificada en la predicación. Nosotros vamos a la iglesia y nos predican todos los domingos. Entonces, al predicarnos todos los domingos nos quedamos enanos espiritualmente, raquíticos espiritualmente, y es el mismo mensaje, es la misma predicación, pero con otro personaje bíblico. Es que la predicación, tú puedes, desafíate, conquista, el Señor está contigo, Él escucha tus oraciones, el Señor, usted tiene que clamar más, usted tiene que meterse más con Dios, usted tiene que moverse más, usted tiene que hacer la obra de Dios diligente. Entonces la predicación, y es bueno y es bonito porque uno se anima y ese domingo uno quiere que sale de la iglesia y quiere llevar el diablo por los cachos, uno sale, pero hemos fallado en la enseñanza. Dedicarle tiempo a la gente con las doctrinas bíblicas o enseñarles las escrituras. Usted, por ejemplo, ve los domingos en las predicaciones, las iglesias se llenan. Martes, estudio bíblico. 3 viejitas van a dormir. Porque somos una cultura, esa fue la cultura, que nos prediquen y lo que nos gusta. Por eso no ha crecido la iglesia, porque no ha habido enseñanza. Y el Señor predicaba el Evangelio, aparece 11 veces predicando y casi 90 enseñando el Evangelio del reino. Enseñando. Pablo le decía, 1 Timoteo 4:13, vamos a leerlo y verá. Ocúpate en la lectura, la predicación y la enseñanza. Exhortación es predicación. Es muy diferente. Entonces nos quedamos predicando. Yo, por ejemplo, ahora poco predico y enseño mucho. No ha visto hasta los domingos. Hermano, un domingo es que enseñar, no es que la gente se volvió dominguera, entonces hay que coger el domingo y darle porra. Pero el miércoles también enseñamos, pero yo los domingos no los aprovecho. Y ahí mismo uno predica, ahí se tira sus predicaditas. Pero, ¿qué dice? 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ¿qué? Ocúpate en qué. Hermano, hay que estudiar las escrituras, la exhortación que tiene que ver con predicación y la qué, y la enseñanza, Pero estuvo buena la connotación de Harvey de la predicación, ¿dónde va? Para explicar esta verdad, la predicación y la enseñanza, por la escritura. Pablo predicaba, enseñaba, Jesús predicaba, enseñaba, Timoteo predique, enseñe. Hasta Pablo a Timoteo siendo pastor le dijo, haz obra de evangelista. Uno tiene que hacer obra evangelista también. Haz obra de evangelista. Hágale, mijo. Haga la obra. Entonces, eso tiene que ver con predicación y enseñanza. ¿Una pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Ya terminamos? Cumplimos el propósito, si usted la tiene clara. Y haga el favor y me trae el examen. Vamos a continuar con un tema bien bonito que tiene que ver con las pruebas del ministerio. Hay unas que estamos viviendo y que no son ajenas pues al propósito de Dios. Eso lo vemos a partir de la otra semana. Está la división, la del tiempo, integridad, paciencia. Hay una que llama la de la frustración, hay otra que llama la de los malos entendidos. Y son procesos. Dios, te damos gracias en Cristo Jesús por esta noche, por este tiempo.
no tanto por un conocimiento, sino por tu palabra, por Cristo, Dios, que fluye en nuestras vidas a través de tu Espíritu y de tu palabra. Gracias. Gracias, queremos que en la medida que recibimos tu palabra y la enseñanza podamos vivirla, aplicarla, Señor, a este llamamiento, a esta vocación. Gracias porque has hecho un trabajo en nosotros, en el secreto, en el silencio, en la sombra. Es un tiempo de formación, de confirmar, de tener claras muchas cosas. Hoy te damos gracias. Gracias, y como dijo Pablo, Señor, en 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, teniéndome por digno, llamándome al ministerio. Gracias, Dios. Como dice Hebreos 5:4, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Gracias, Dios, por este llamamiento que nos ha hecho a cada uno, por los dones que nos has dado, por darnos claridad, Señor, si tenemos un llamamiento al ministerio o a la constitución, Señor, de Jesucristo como apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro, o si nos has dado dones, Dios, para estar en función en el cuerpo de Cristo. Gracias. Gracias. Proclamamos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, sobre lo nuestro, sobre los nuestros, en Cristo Jesús. Amén.